exactamente el día 12 de mayo y nos extenderemos hasta el día 27 de agosto. Hoy damos inicio al primer conversatorio en el módulo temático que presentará la doctora Astrid Pulido. Astrid, tienes el uso de la palabra. Todos bienvenidos y ya damos inicio formal al conversatorio del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, Germán. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Adelante, bueno, muy bien. Listo. Como bien lo dice Germán, este es el inicio del segundo módulo de los conversatorios en ganadería sostenible. Su título lo dice Biodiversidad, Paisajes y Servicios Ecosistémicos, donde queremos enmarcar la biodiversidad en la sostenibilidad de paisajes ganaderos. Básicamente este módulo quedó dentro de todo el equipo técnico que organizó estos conversatorios a cargo de Katia en cabeza mía. Y pues básicamente lo que voy a hacer lo que haré brevemente es hacer una presentación o una introducción de cómo pensamos este módulo, y es básicamente, se pensó en viendo o haciendo o dándole como un seguimiento a las reflexiones que se han venido generando en torno a lo que ha motivado esta crisis actual con el COVID-19, donde pues seguramente no será la última crisis dada por una pandemia o por un microorganismo que está afectando a la especie humana, teniendo en cuenta esas relaciones que tenemos nosotros con las otras especies y cómo las actividades que hemos venido llevando a cabo a lo largo de la historia desafortunadamente han desatado diversas problemáticas que se relacionan con los hábitats naturales, con su destrucción, y lo que ha obligado muchas veces a esas especies de origen silvestre a moverse y a sobreponer su espacio con el nuestro, lo cual ha derivado pues básicamente en una mayor exposición del hombre hacia esos patógenos de origen silvestre y teniendo una fuerte incidencia sobre la salud, el bienestar y el desarrollo de la humanidad, lo cual nos hace pensar a nosotros que debemos tener un cambio en esas estructuras económicas y sociales que han generado ese detrimento en el capital natural y todo lo que esto conlleva. Pues en ese sentido, pues fue que planteamos también este módulo de biodiversidad, donde lo que se ha hecho o lo que se propuso fue fundamentar en esa armonía que debe plantearse entre las actividades ganaderas y la biodiversidad o el capital natural más específicamente. Por lo cual nosotros planteamos este módulo desde un tema de conceptos, toda la conceptualización que va a darse desde el día de hoy con Brian y con Paola, que bien los vas a presentar en un momento, teniendo en cuenta todo lo que es la conceptualización de biodiversidad, los paisajes y los servicios ecosistémicos en torno a paisajes ganaderos, cómo nos vemos enfrentados ante una problemática con el tema de la deforestación y cómo eso se puede trabajar a partir de una visión de especies mixtas, que será el segundo conversatorio de este módulo. Luego trataremos de abordar esto con ecosistemas estratégicos, como es el tema de alta montaña, y abordaremos también un tema de esa armonización de estas actividades ganaderas en trópico bajo. También vamos a cerrar este módulo pues con un tema con un enfoque que puede ser también la construcción de una hoja de ruta a partir de las soluciones basadas en la naturaleza, y asimismo veremos la implementación de unos proyectos bastante importantes desde lo que es un contexto internacional con un proyecto de biopastos en México, y lo que es un contexto nacional con un proyecto muy conocido que es el proyecto de ganadería colombiana sostenible. Finalmente, solo quisiera comentarles que gracias pues a esta alianza que se ha generado con este grupo de organizaciones, con FAO, con CIAT Bioversity, con la Universidad Nacional y con todo el apoyo también de Fundación Ecosocial, básicamente va a haber una página de los conversatorios que se alojará en la página principal del proyecto de Biopasos, que significa Biodiversidad y Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles,
donde lo que se busca es conservar la biodiversidad a través de la ganadería sostenible. Entonces allí contarán con un espacio que lo que busca al final también es alimentar una plataforma de intercambio de conocimientos en torno a la ganadería sustentable a nivel de América Latina y el Caribe, y donde nosotros seremos, digamos, como parte de esas acciones pioneras a partir de estos conversatorios de biodiversidad. No me extiendo más, te dejo la palabra, Germán, para que tú sigas haciendo la presentación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Astrid. Le reitero que damos inicio entonces, como lo ha dicho Astrid, al módulo temático Bio 101, Biodiversidad, Paisajes y Servicios Ecosistémicos. Me complace presentarle al doctor Brian Finnegan. El doctor Finnegan es de nacionalidad británica e irlandesa. Adelantó sus estudios de botánica y ecología aplicada en las universidades de Cambridge y de Gales en el Reino Unido, donde obtuvo su doctorado. Es un reconocido ecólogo de bosques tropicales naturales con más de 35 años de labor científica a nivel de América Latina. Él trabaja en el CATIE desde el año de 1985. Actualmente ejerce el liderazgo en la unidad de bosques y biodiversidad en los paisajes productivos y se desempeña también como director del programa de investigación de CATIE. Dentro de sus funciones están la investigación en el manejo y conservación de los bosques y de los paisajes, así como también en la enseñanza que ejerce a nivel de maestría y doctorado. Es un gusto, es un honor, Brian, tenerte aquí con nosotros. Tienes el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Germán. Entonces, el primer tema de este módulo, en estos conversatorios, es el mío, es conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la ganadería sostenible. Entonces, es un honor, como siempre, para mí estar aquí con todas y todos ustedes y espero que haya algo de interés en esta charla. Entonces, vamos adelante. Tengo los siguientes objetivos para la charla. Yo quisiera plantear, primero, o comunicar cómo todos los seres humanos dependemos de la biodiversidad. Yo creo que esto para mí es la base para cualquier iniciativa como esta que lidera la Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia. Después de esa base, tengo otra base que es el enfoque de paisaje, como ha llegado a conocerse. ¿Qué es el enfoque de paisaje y en qué nos beneficia como sector, en este caso el sector ganadero, o como sector que interactúa como debe, como todos los demás sectores presentes en un paisaje? Así que hablemos un poco del enfoque de paisaje. Finalmente, quisiera compartir algunas preguntas que para mí son importantes sobre conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en paisajes ganaderos. ¿Puedes verificar que estás compartiendo la pantalla, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes verificar que estás compartiendo la pantalla? Voy. Perfecto. Gracias. Ahora sí la tienen. ¿Están viendo mis láminas? Creo que estamos viendo la segunda pantalla. Están viendo la pantalla 2 y la lámina es la lámina con objetivos de la charla. Estamos viendo un fondo de pantalla como un insecto. Estamos viendo la pantalla número 1. Eso es. Ahora sí. Ya estamos viendo la pantalla 2. Ok, la pantalla de objetivos. Ya estamos. Bien, sigo entonces. Voy a repetir los objetivos para que no perdamos la pista. Hablemos de cómo todos los seres humanos dependemos de la biodiversidad. Comuniquemos, compartamos el enfoque de paisaje como necesidad para la sostenibilidad.
Y finalmente voy a presentar, en relación con algunas preguntas de investigación, algunos temas sobre conservación de biodiversidad en paisajes ganaderos y respuestas generadas por la investigación científica. Ok, todos los seres humanos dependemos de la biodiversidad en el contexto de los desafíos de nuestra época que todo el mundo conoce. El cambio climático, la necesidad de restaurar tierras y ecosistemas degradados. Estamos a punto de entrar en la década de las Naciones Unidas de la restauración de ecosistemas hasta el año 2030. En el mundo tenemos el desafío enorme de asegurar la seguridad alimentaria y nutritiva de la población humana creciente y al mismo tiempo conservar biodiversidad, esa biodiversidad de la cual también todos dependemos. Finalmente estamos en el medio de una pandemia. Sabemos que las zoonosis, las enfermedades humanas con origen en animales, pueden ser provocadas por la intervención humana en paisajes boscosos tropicales. En los sectores ganaderos de nuestros países, al igual que en otros sectores, estamos en la intersección de todos estos desafíos. Entonces, los desafíos, el número y la gravedad de los desafíos viene creciendo. Entonces, organicémonos para hacerle frente a estos desafíos. Ok, empezamos rápidamente qué es biodiversidad. Estoy seguro que todo el mundo conoce el enfoque tradicional. ¿Cuántos y cuáles? ¿Cuántos genes? ¿Cuáles genes? Especies, las poblaciones de especies forman comunidades ecológicas o tipos de cobertura, sistemas de producción. Las comunidades ecológicas y tipos de cobertura se distribuyen dentro de paisajes. Los diferentes paisajes se distribuyen dentro de las regiones, los paisajes ganaderos, los boscosos, los paisajes donde lo que predomina es la producción de café. Estos son niveles de biodiversidad en términos de cuántos y cuáles. En los últimos 20 años ha surgido la nueva paradigma de biodiversidad funcional. Hay que tomar en cuenta este paradigma. El paradigma se basa en la caracterización de especies, de comunidades ecológicas, de sistemas de producción, con base en sus características funcionales o rasgos funcionales. Ahora, en esta charla no voy a entrarle al tema de biodiversidad funcional, pero tenemos que anotarla como clave en lo que estamos haciendo. La diversidad funcional nos ayuda a apuntar, a ligar directamente la diversidad de especies, por ejemplo, a procesos ecológicos y servicios ecosistémicos. Tenemos la ventaja de contar con este magnífico libro sobre la ecología funcional que editó la doctora Salgado cuando estaba en el Instituto von Humboldt, y nada más anoto que tenemos ese recurso a mano. Pero esto, en términos muy breves, es qué es biodiversidad. En la charla voy a estar hablando de cuántos y cuáles, y no de biodiversidad funcional. Bien, todos los seres humanos dependemos de la biodiversidad. Desde principios del milenio, con la publicación de la evaluación del milenio de ecosistemas, este marco conceptual se ha venido concretando. El marco conceptual que voy a presentar es el de la IPBES. La IPBES es la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es una plataforma intergubernamental global. No van a ganar premio por nombre corto y llamativo, pero es la IPBES y es una organización ya ganadora de premios y sumamente importante. Marco conceptual, bueno, antes, el punto focal en Colombia para la IPBES es el Instituto von Humboldt, nada más para que anotemos
que el von Humboldt representa o es punto focal en Colombia para leerles. Aquí es que viene el marco conceptual. En el diagrama tenemos naturaleza o biodiversidad. Tenemos una caja arriba que se llama buena calidad de vida, donde estamos nosotros, los seres humanos, con nuestra meta o aspiración de disfrutar de una buena calidad de vida. ¿Qué es lo que liga nuestra calidad de vida a la naturaleza o la biodiversidad? Los servicios ecosistémicos. Entonces, por supuesto, la regulación por la biodiversidad del ciclo del agua, del ciclo del carbono y la mitigación del cambio climático. La provisión de alimento por ecosistemas es un servicio ecosistémico. Provisto por la naturaleza o la biodiversidad y que contribuye a nuestra calidad de vida. Bien. Vamos hacia la derecha del diagrama donde enfocamos como impulsores de cambio en la naturaleza o la biodiversidad. Enfoquemos esos impulsores. Los impulsores más grandes, más importantes de cambio en naturaleza y biodiversidad hoy en día son los impulsores antropogénicos. La deforestación, el cambio climático antropogénico. A través de estos impulsores antropogénicos se altera, se cambia, si quieren, se está degradando la biodiversidad y por ende se está degradando cantidad y calidad de servicios ecosistémicos con una influencia negativa en nuestra calidad de vida. Bien, así veo yo este marco conceptual. Nos ubica como ser humano, como totalmente dependientes de la biodiversidad y con un deber o una necesidad de conservar biodiversidad, no por sí sola, sino porque dependemos de ella, porque dependemos de los servicios ecosistémicos que nos brinda. Una palabra final sobre el marco. Los autores, Sandra Díaz y sus colegas, establecen que hay una perspectiva generalizadora que es la que está en el diagrama, que es para mí la perspectiva genérica. Esa perspectiva genérica la podemos adaptar a casos individuales, o sea, pasándola a una perspectiva específica al contexto. Esa perspectiva específica al contexto puede ser un paisaje ganadero individual, puede ser un grupo de paisajes ganaderos en una región. Pero hay un proceso de adaptación de un planteamiento genérico a casos específicos. ¿Cuáles son exactamente los servicios que en un paisaje ganadero tal nos ofrece la biodiversidad de ese paisaje? ¿Cómo nuestras actividades en ese paisaje están afectando positiva o negativamente esa biodiversidad? Ok, enfoque paisaje. Dependemos de la biodiversidad. ¿De qué manera nos vamos a organizar para una gestión adecuada de esa biodiversidad y los servicios que nos está brindando? El enfoque de paisaje es para mí un enfoque necesario para facilitar la gestión adecuada de esa biodiversidad. En un paisaje que es un territorio que puede tener algunos kilómetros de ancho, yo creo que cada grupo de actores tiene total libertad de definir, de delimitar su paisaje. En nuestro paisaje cafetalero de la zona de Pereira, qué sé yo, es el paisaje ganadero y bosques asociados en cualquier otra región de otro país de nuestra región. ¿Qué es lo que afirman los especialistas sobre el enfoque de paisaje? Que permite abarcar la complejidad de los sistemas socioecológicos. Los seres humanos, nuestros sistemas de producción, nuestra biodiversidad, somos un sistema socioecológico. Dependemos de la biodiversidad. Eso nos hace nosotros, ecológicos, biodiversidad.
Lo único constante es el cambio. El cambio es constante y es imprevisible. Entonces, necesitamos estar preparados para adaptarnos a cambios constantes e imprevisibles. ¿Con qué meta? Para buscar que nuestros medios de vida sean resilientes, que tengamos capacidad de adaptarnos al cambio sin pérdidas graves o bien, ojalá, con ganancias. La resiliencia de nuestros medios de vida y la resiliencia de los ecosistemas, de la biodiversidad de la cual dependemos. Hay un diagrama de enfoque de paisaje en el artículo de Sea y colegas. Tienen 10 principios del enfoque de paisaje, aquí están. Punto de entrada, interés común. Los actores tenemos un interés común, compartimos un interés en el manejo de un territorio, el paisaje ganadero. Las escalas son múltiples porque yo tengo mi finca. Además de ganado en mi finca, tengo, qué sé yo, una zona, un lote con cacao o café. Mi finca está dentro de un grupo de fincas, el grupo de fincas está dentro del territorio que estamos delimitando como el paisaje. Dicho eso, se sobreentiende que las funciones del paisaje son múltiples. Reconocemos como grupo de múltiples interesados que las funciones del paisaje son múltiples. Si queremos gestionar ese paisaje para que la gestión sea sostenible, debemos estar monitoreando de manera participativa el paisaje y los cambios en los indicadores que hemos definido como necesarios. Todos estos elementos son elementos del manejo adaptativo de un paisaje a través de lo que podemos llamar una plataforma de gobernanza participativa del paisaje. Pero aquí es mi segunda recomendación, la opción del enfoque de paisaje, porque la finca ganadera no es una isla, sino que interactúa con el resto del paisaje al igual que el resto del paisaje influye en lo que está pasando en mi finca ganadera. Ok, algunas preguntas y respuestas que para mí son importantes sobre ganadería y biodiversidad. Acá lo que tengo son resultados de investigación a largo plazo en Costa Rica, en 2 paisajes que estoy llamando paisajes laboratorio, porque son paisajes donde hemos podido implementar acciones de investigación, educación, asistencia técnica durante periodos de tiempo mayores a 30 años. Yo sé que es Costa Rica, pero son 2 biomas, una bioma estacionalmente seca y una bioma húmeda. Entonces las problemáticas, los temas, los desafíos, las acciones de producción ganadera, los aspectos de biodiversidad y su gestión son comunes entre las biomas. Y la diferencia geográfica y política, al menos desde mi punto de vista como ecólogo, es en este contexto no tan importante. Así que veamos. Territorios Costa Rica es un pequeño país de Centroamérica que está con unos 50,000 kilómetros cuadrados de extensión. Acá por mi sesgo de ecólogo forestal tengo un mapa de cobertura forestal del inventario forestal nacional más reciente. Lo que ven en verde como bosque maduro son bosques poco o intervenidos por seres humanos, principalmente en zonas de montaña a elevación y mayores de 300 metros sobre el nivel del mar, o, por ejemplo, aquí en el norte o en la península de Osa en el sur, son zonas relativamente poco asequibles donde se conserva todavía bosque maduro. La mayor parte de lo gris es uso agropecuario y la mayor parte de ese uso agropecuario es sistemas de producción ganadera. Algo que quiero que vean, lo voy a hacer otra vez, es cómo Costa Rica recuperó cobertura boscosa
a través de sucesión secundaria, verde claro, principalmente en potreros abandonados. Dos comentarios. Es una recuperación de una área extensa de cobertura boscosa en el país, principalmente en potreros abandonados por una serie de factores que han sido bien analizados. Es una muestra de la resiliencia de estos paisajes ganaderos. Si fuera que un proceso de restauración contemplara restauración de bosques en potreros degradados, esto muestra resiliencia del paisaje en términos de capacidad de regenerar bosque. Pero este es el contexto del país y voy a hablar de resultados de investigación en dos paisajes laboratorio. Uno es la zona húmeda en el norte del país, colindando o que llega a la frontera con Nicaragua. Vamos a ver más detalles ahorita. El otro paisaje laboratorio es la zona estacionalmente seca del noroeste y principalmente con los resultados de trabajo en la península de Nicoya, que es la península que ven ahí en el mapa. ¿Listos? A ver qué tenemos. Tenemos paisaje laboratorio número 1, la zona húmeda. Esta zona, por la parte superior de la imagen, ven el río San Juan, que representa la frontera entre Costa Rica al sur y Nicaragua al norte. Esta zona es un paisaje agropecuario y un porcentaje grande del uso es ganadero. Sin embargo, lo verde oscuro es bosque, en gran medida bosque maduro o bosque primario, conservado dentro de ese paisaje que ha experimentado una expansión importante de la actividad ganadera. Por la magia de transformación de la imagen en un mapa, el corredor biológico en Costa Rica no es una área protegida. Hay reconocimiento oficial de corredores biológicos como paisajes donde la gestión, entre otras metas, procura proveer hábitat y conectividad para organismos silvestres. El corredor biológico San Juan La Selva tiene aproximadamente 300,000 hectáreas. Es un paisaje agropecuario y la tenencia de la tierra es privada. Tomen en cuenta eso ahora que vamos adelante. Pregunta importante. Y si queremos gestionar cualquier paisaje ganadero, cafetalero, para mí, entre todas las preguntas que nos podemos hacer, tenemos que hacernos esta. ¿Cómo ha cambiado la cobertura del paisaje a lo largo del tiempo? ¿Qué efectos tiene el cambio de cobertura potencialmente en biodiversidad? Luego, ¿cuántas especies de árbol hay en el paisaje? Las especies de árbol, 1, conservarlas puede ser un objetivo de conservación en este u otro paisaje. Y 2, la ciencia ecológica cree que la diversidad de especies de árbol contribuye a la magnitud y a la sostenibilidad de los sistemas de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, que contribuye a la cantidad de carbono almacenado, al periodo de tiempo durante el cual se almacena ese carbono. La diversidad de especies puede contribuir de muchas maneras a la provisión y a la sostenibilidad de servicios ecosistémicos. Última pregunta. Para que este paisaje sea sostenible, preguntémonos, ¿existe conectividad ecológica en el paisaje? La conectividad ecológica es el grado en el que el paisaje, que este paisaje es agropecuario. En el mapa lo gris representa la cobertura forestal de un 50% aproximadamente que tiene el paisaje. Este paisaje permite movimientos de organismos silvestres, porque para que la biodiversidad se conserve, para que sea resiliente, tiene que haber movimiento de organismos silvestres. Pensemos un poco en algunas respuestas a estas preguntas.
Dos grupos de estudiantes de doctorado hicieron análisis muy interesantes del cambio de la cobertura del paisaje a lo largo del tiempo. Aquí pueden ver los años de estos mapas basados en el análisis de imágenes de Landsat. Tenemos verde bosque, 250,000 de hectáreas de potrero en la zona cubierta por estos mapas. Acá lo principal es poco cambio de cobertura boscosa, relativamente poco cambio de extensión de potreros, pero una expansión, un proceso que muchos llaman intensificación agrícola, de la extensión bajo cultivo de la piña, que pasa desde muy poco en el año 86 hasta más de 20,000 hectáreas en el 2011. Costa Rica llegó a ser el país que más piña exporta en el mundo. Así que hay poco cambio en bosque, poco en potrero, pero una extensión, una ampliación, una intensificación agrícola en más de 20,000 hectáreas de cultivo piña. Esta es piña que está siendo plantada en potreros y es piña, además de que reemplaza potreros con todas las consecuencias sociales y otras que ese cambio puede tener. Es piña que cambia la conectividad del paisaje para movimientos de organismos silvestres. Así que acá estamos estamos documentando cambios en la cobertura del paisaje y haciendo inferencias sobre el significado de estos cambios para la conservación de biodiversidad. Otra pregunta, pues, ¿cuántas especies de árbol hay en un paisaje tropical? No es tan fácil contestar esta pregunta. Tengo un ejemplo de cómo se puede acercar a respuestas a esta pregunta y nuevamente enfatizo en si la diversidad de especies, conservar diversidad de especies arbóreas es una meta, entonces debemos encontrar maneras de medir la diversidad de especies arbóreas. Luego, es muy probable que el mantener la diversidad de especies arbóreas es mantener la resiliencia de los servicios ecosistémicos que el componente arbóreo de este paisaje está ofreciendo a la gente. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho? Estimamos un total de 850 especies en este paisaje como línea base. ¿Cómo hicimos eso? En una gráfica, en el eje horizontal, vemos que lo que hemos hecho es contar individuos de árboles a lo largo de los 30 años. Cada árbol, unos 30,000, tiene un nombre científico y graficamos la relación entre el número de especies de árbol que tenemos en el eje vertical y el número de individuos. Esto nos deja, hemos registrado más de 600 especies arbóreas en este paisaje y los modelos nos permiten estimar un total de unas 850. Este no es un paisaje pristino, este es un paisaje con uso ganadero extenso, sí con cobertura boscosa también extensa, y bajo un proceso de intensificación agrícola en algunos sectores. Pero en este momento nuestra línea base nos dice que el paisaje está conservando muchas especies de árbol. Existe conectividad ecológica, estamos en el mismo paisaje y ven un ejemplo de árboles en un potrero en esta foto. Conectividad es difícil de estudiar porque se trata de movimientos de organismos. Algunos son muy pequeños, insectos, algunos son nocturnos. Las plantas también requieren de conectividad. Se dispersan semillas, se traslada polen en el paisaje porque el polen es necesario para el proceso de reproducción de las especies. Uno de nuestros estudiantes, Thor Hansen, enfocó preguntas sobre conectividad utilizando marcadores moleculares. Logró
extraer ADN de los frutos de esta especie arbórea que se ve en la foto, que se llama almendro de montaña. A través del análisis molecular se puede ligar un fruto a un árbol madre. El fruto ha sido dispersado desde el árbol madre. ¿Sobre qué distancia se logra dispersión de frutos y por ende semillas en este paisaje ganadero? La dispersión es esencial para la resiliencia de la biodiversidad. En el mapa de la derecha, cada punto negro es un árbol de almendro. Tenemos un fragmento de 30 hectáreas de bosque y las líneas punteadas indican la relación entre frutos alcanzados en el bosque y árboles madre. Esta relación se estableció a través del análisis de ADN. 1. Se dispersan frutos y semillas desde el potrero hasta los bosques. 2. Las distancias de dispersión pueden ser muy grandes, 800 metros en este caso. ¿Cuál animal dispersa estas semillas y frutos sobre una distancia de 800 metros? Muy probablemente este murciélago, que se llama Artideus jamaicensis. Así que en nuestra gestión de la biodiversidad tomemos en cuenta procesos, dispersión, conectividad. Tomemos en cuenta, por favor, los animales que contribuyen o llevan a cabo los procesos ecológicos. En este caso, la conservación de este y otros murciélagos. Déjenme ir al segundo paisaje. Esta es la zona seca. Estamos en las provincias de Punta Arenas y Guanacaste, en el noroeste del país. Tengo dos de las mismas preguntas y una tercera que es nueva, que es ¿cuáles son esas especies arbóreas? Porque esta es una zona, es estacionalmente seca, así que no solo es una zona vulnerable a la variabilidad de la cantidad de los patrones de las lluvias, sino también es vulnerable a los incendios. El incendio forestal en el bosque tropical es un impulsor nuevo y muy grave de cambio en nuestra biodiversidad. Veamos algunos resultados de zona seca. Acá transformado nuevamente y los puntos en el mapa son lugares donde hacemos investigación. El cambio de la estructura del paisaje rápidamente de los años 80, los satélites nos muestran un paisaje principalmente ganadero con una muy baja cobertura boscosa. Voy a hacer el cambio a una imagen mucho más reciente donde verán, aquí viene la recuperación de cobertura boscosa a través de sucesión secundaria en potreros que han sido abandonados. Ojo, ¿qué factores han llevado a la no sostenibilidad de la actividad ganadera en esta zona? Se puede hablar luego de esa pregunta. El paisaje, Brian, entonces... Brian, nos quedan 3 minutos, por favor. De acuerdo, Germán, gracias. Este paisaje es de bosques secundarios. Bosques secundarios se espera que tienen menos especies que los bosques originales. Así que es definitivamente un paisaje con menos especies arbóreas que son tan importantes para la provisión de servicios que en el paisaje de zona húmeda que vimos en el ejemplo anterior. Esta estimación lo hicimos con el mismo procedimiento que la estimación anterior. Voy a saltar esa gráfica para poder terminar. ¿Cuáles especies de árbol son? ¿Son los árboles del bosque original o son otras? Son otras. Entonces lo que tenemos, muchas de estas especies las pueden conocer de Colombia, el guásimo, Guasuma ulmifolia, con otras especies arbóreas en estos bosques secundarios, estaba probablemente en la finca ganadera activa, provee forraje, los animales dispersan las semillas, al igual que dispersan las semillas de otras especies en esta lista. Una de las especies, notarán, es una especie invasora, Melina arbórea. Es una especie que coloniza potreros abandonados desde plantaciones forestales en la zona.
La mayoría de estas especies tienen dispersión por viento, así que es el viento que ha llevado a estas especies arbóreas a colonizar los potreros abandonados, y las especies arbóreas dispersadas por animales que están en el bosque original están poco representados en bosques secundarios. Así que aquí tenemos cobertura boscosa, está proveyendo servicios, alimenta al ganado, pero son bosques muy diferentes al bosque original de esta zona. Así que, Germán, tengo una lámina con algunos mensajes. Todo el mundo sabe, nuestra época es sumamente desafiante. En CATI estamos trabajando en nuestro plan estratégico. Y en este momento ese plan dice que esta es la época más desafiante, o la década más desafiante de todas las décadas desde los años 70, la década nuestra. Bien, les he planteado, de acuerdo con la IPBES, que todos dependemos de la biodiversidad. Esa dependencia se vale en paisajes ganaderos, se vale a nivel de todo el planeta, a escalas múltiples. Apliquemos un enfoque paisaje para que la ganadería sea sostenible dentro de un contexto, de un territorio donde múltiples actores con múltiples actividades desarrollan sus intereses y sus medios de vida. Los enfoques generales pueden ser adaptados a cada paisaje o grupo de paisajes individual. En paisajes ganaderos, con fragmentos de bosque primario original o con bosques secundarios o con árboles en el potrero, la biodiversidad arbórea puede ser muy diferente a la de los bosques originales. Son bosques nuevos, son ecosistemas nuevos. Estos bosques y ecosistemas nuevos siguen brindando servicios y debemos, entre otras cosas, gestionar para mantener la conectividad ecológica del paisaje, para asegurar que la biodiversidad nos sigue brindando los servicios que necesitamos. Finalmente, esto no se hace con base en recetas, se hace tomando lineamientos, eso sí. Me atrevería a terminar diciendo, ustedes los actores de la mesa de ganadería van a definir qué es sostenibilidad, cuál es el papel de la biodiversidad en la sostenibilidad y cómo van a gestionar paisajes para lograr sostenibilidad. Así que muchas gracias, ahí termino. Gracias por la paciencia y espero seguir interactuando con ustedes en este proceso. Brian, muchas gracias, muy gentil por tu disertación. Creo que pues eso nos da un contexto de lo que realmente tiene el país, el punto focal de contacto, como tú lo has dicho, y ahorita pues damos lugar a la presentación de la doctora Paola Isaacs. Paola viene en representación del Instituto Alexander von Humboldt. Ella es ecóloga con maestría en geomática. Trabaja desde hace más de 10 años en ejercicios de planificación del paisaje, incluyendo aspectos de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la funcionalidad a través de la conectividad, la restauración del paisaje y su inclusión dentro de las actividades productivas de la región. Actualmente, Paola se desempeña como investigadora del programa Gestión Territorial, Línea de Investigación Sostenibilidad de Entornos Urbanos Rurales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Paola, es un gusto tenerte aquí en este webinar de la tarde. Nos complace pues que nos acompañes en esta segunda ponencia del día. Adelante, el uso de la palabra es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues desde el Instituto Humboldt, muy agradecida pues por abrirnos estos espacios. No sé si ya están viendo mi presentación. Sí, Paola, perfecto. Dale en modo presentación. ¿Ahí ya la ven completa? Sí. Perfecto, Paola, está perfecto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, quisiera pues venir a contarles un poco la experiencia que hemos venido desarrollando
desde el Instituto Humboldt y todo este tema del marco de la sostenibilidad en paisajes ganaderos. Pues el Instituto Humboldt, ya de pronto muchos de ustedes saben, es el Instituto Nacional de la Biodiversidad. Nosotros pues nos encargamos de todos los temas de investigación pues relacionados con las especies. Y pues esto nos trae debido a que Colombia, también lo han escuchado, es un país megadiverso. Entonces estamos dentro siempre de los primeros puestos en términos de especies, además de tener pues una inmensa riqueza también en el territorio. Somos el primero en aves y en orquídeas, el segundo país en mayor especies de anfibios y peces, el tercero en palmas y reptiles, el cuarto en mamíferos. Y esto pues nos implica pues una gran cantidad de retos, pues porque también sabemos que el país está enfrentando unas tasas de degradación pues muy elevadas en el territorio, y lo que hemos venido trabajando es definir diferentes estrategias para propender entonces por esa preservación. El instituto pues es en este momento el que aloja el sistema de información de biodiversidad de todo el Sistema Nacional Ambiental del cual pues hacemos parte. Y ese sistema de información se encarga de registrar los números de especies que hay en el país. Entonces, con apoyo de las universidades, otros centros de investigación, las fundaciones que voluntariamente depositan pues la información de las especies, hemos logrado determinar que aproximadamente el país cuenta con 51.300 especies, y esto pues claramente siempre va en incremento, ¿no? Este mismo sistema de información entonces cuenta con 7.444.000 registros, o sea que sabemos dónde están esas especies ubicadas. Pues tenemos una mayor cantidad de reportes en cuanto pues animales, pero también pues de plantas, hongos y de otros pues organismos menos complejos. Entonces esto también es una labor importante porque es conocer pues qué tenemos en el territorio. Entonces, como mencionaba, pues hemos venido trabajando este enfoque de sostenibilidad muy de la mano pues con Clarita Bustamante, que fue pues la persona que abrió pues este espacio también de las mesas. Ella también pues les comentó un poco de lo que se ha venido construyendo en un ejercicio pues que se ha hecho con pues diferentes entidades, ¿no? No solamente el Instituto Humboldt, sino pues hemos venido también construyendo con muchos participantes de los sectores privados, de los otros centros de investigación. Y básicamente este concepto de sostenibilidad pues consta de dos fases, una analítica y una, digamos que transicional, donde inicialmente lo que hacemos es mirar esa concepción de la naturaleza como ese espacio de muchas funciones, en especial en esos paisajes ganaderos pues que también dominan mucho en el territorio, y esa multiplicidad de estados sostenibles. O sea, no estamos hablando solamente de un enfoque de sostenibilidad, sino tratamos que sea lo más integral e incluyente posible con diferentes aspectos. Entonces, en ese sentido, pues, incluye aspectos desde lo socioecológico, en diferentes escalas de tiempo y espacio, y eso se ha traducido, pues, esta evaluación se ha realizado a través de diferentes principios e indicadores de sostenibilidad, que también se ha venido trabajando con el Foro Mundial, pues, de Sostenibilidad, con conocimiento, digamos, que ha sido construido de forma compartida. Pero también buscamos es evidenciar ese comportamiento tendencial, sobre todo en estos paisajes ganaderos, apoyándonos también en algunos modelos matemáticos que nos hablan cómo es ese estado actual y cómo ese estado deseable, pues lo vamos a proyectar, cómo se comportaría, digamos, en un escenario proyectado. Entonces ahí definimos esas trayectorias de cambio de todo lo que son los sistemas socioecológicos, y también pues lo que se busca es identificar diferentes oportunidades. ¿Cómo entonces planificamos ese cambio? Si es pertinente o no, si hay que tener alguna adaptación a esos sistemas, hacer alguna gestión adaptativa, y sobre todo hacemos mucho énfasis en que hay que hacer un seguimiento de evaluación, porque este tema usualmente nos quedamos como en el proyecto y muy pocas veces logramos poder tener, digamos, una evaluación a largo plazo para saber realmente qué ocurrió en ese territorio. Entonces aquí de pronto para como recorderis, la metodología que trabaja Bustamante y colaboradores son 3 principios: el de la multifuncionalidad, la productividad y el bienestar. Básicamente lo que busca la multifuncionalidad es ver ese papel de esas áreas naturales de las que están en preservación, qué servicios nos están prestando. Entonces ahí lo que queremos en un paisaje deseable es que se mantenga una heterogeneidad de usos, digamos que las coberturas se comporten en un mosaico, digamos, muy acercado a lo que son las áreas como en su condición natural. También estamos evaluando mediante esta metodología otros componentes que son claves desde la biodiversidad, que los muy nombrados recientemente, los polinizadores, también cómo esos organismos del suelo, esa mesofauna que se define, qué papel tiene también en el ciclaje de nutrientes, en la fertilidad del suelo,
los mismos dispersores de semillas también, desde las áreas naturales, cuál es ese comportamiento de la biodiversidad hacia nuestros sistemas productivos. Pero también es muy importante porque tiene esa función de regulación del paisaje. Entonces, en términos de, pues, como tal, el control de plagas y enfermedades, también otros servicios como el control de inundaciones, el control de erosión, que también pues, nos afecta directamente, y otros servicios que también pues, son muy nombrados como el balance hídrico, el de carbono y el de biomasa, ¿no? Entonces, queremos reconocer como esos aspectos que otorgan la biodiversidad para la prestación de servicios pues, para los servicios, para los sistemas productivos. Hay otro componente que es el de productividad, que la idea es ahí también entonces mirar si realmente nuestro sistema productivo, si está siendo realmente rentable, si está respondiendo con un rendimiento más eficiente. En ese sentido, pues se mira la oferta de servicios más que todo, no es tanto desde la regulación como la multifuncionalidad, sino desde la provisión, y ahí ya hablamos de provisión de agua, cuál es la cantidad de productos agropecuarios y cuáles son la cantidad de productos también dentro de esos mismos ecosistemas. Y hay otro componente que es la eficiencia del paisaje, que específicamente entonces aborda los temas de rendimiento y de rentabilidad, que son muy importantes, porque queremos demostrar que un paisaje más heterogéneo tiene mayor rentabilidad, es más sostenible, pero también a largo plazo, que es lo que debe incluir la sostenibilidad, se puede mantener sin ir a entrar en perjuicio dentro de los otros servicios, ¿no? Y el enfoque de sostenibilidad, pues creo que tiene un elemento pues que muy fundamental, que lo que busca es garantizar el bienestar. Entonces, el bienestar leído desde la salud de los ecosistemas, entonces aquí evaluamos esa integridad del paisaje, si su condición de naturalidad es la adecuada, se identifica si este sistema productivo entonces también está teniendo beneficios para la salud humana, también no solamente en garantizar seguridad alimentaria, sino también en el disfrute de todos los servicios ecosistémicos que son también escénicos, pero también buscamos un sentido ético desde el trato animal también, que en la medida que un sistema productivo, digamos, tiene mayor eficiencia y tiene mayor manejo, pues los animales también van a estar mucho mejor y pues también la producción también va a incrementar. Y algo muy importante en el contexto colombiano, pues las dinámicas de migración. Claramente si las personas están en su territorio, no tienen dinámicas de desplazamiento forzado, pues obviamente esto también está muy ligado a la salud. Entonces, estos servicios ecosistémicos nos prestan toda una cantidad de funciones: regular el clima, ya ustedes de pronto han escuchado, ayuda, contribuye a reducir la contaminación, se controla toda la dinámica hídrica, hace ese aporte, esa captura de gases de efecto invernadero para producir oxígeno, pero adicionalmente pues tiene otros beneficios como también ese valor escénico que tienen los predios, entonces se valoriza la propiedad. También genera unas dinámicas sociales, pues, digamos, en torno a estos servicios que son interesantes, y sobre todo el tema, pues, de garantizar el hábitat para las especies, que es, digamos, el tema de los servicios lo hemos venido trabajando muy fuertemente porque queremos evidenciar que la biodiversidad, si muchas veces no nos pasa la factura, sí nos está prestando una enorme cantidad de servicios que si no hacemos un correcto manejo de ellos, pues estos no nos van a durar para toda la vida. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, que nosotros pues, vivimos nuestro territorio tan afectado por muchos deslizamientos, que la erosión, la misma inundación, como estas áreas naturales, entonces también tienen esa dinámica que va a mejorar la calidad pues, del ecosistema, pero también la calidad de nuestros servicios. Bueno, en este sentido, de la sostenibilidad en los paisajes ganaderos, digamos que hemos manejado dos conceptos. El que viene trabajando el instituto, que es ese arreglo socioecológico, entonces donde es un sistema que entran y salen diferentes variables y lo que busca pues el bienestar. Y lo que se ha venido construyendo también es que entonces esos arreglos socioecológicos están dentro de una entidad de espacio temporal, o sea, tiene esas diferentes escalas que hablamos al inicio y permite integrar diferentes actores. Esto con miras a poder generar una gestión integral del territorio que permite entonces integrar ese aspecto social, ese económico y lo ambiental, y nuevamente, en eso soy enfática, que es buscando esa integridad y ese bienestar socioecológico. Digamos que la charla que les quiero presentar es como un barrido de diferentes proyectos que ha venido trabajando el instituto. Nosotros es como un viaje a través de diferentes paisajes, entonces hemos hecho proyectos a nivel de montañas, en zonas de páramos. Hemos venido trabajando con enfoques de herramientas de manejo del paisaje, sobre todo un tema de restauración del paisaje también, respondiendo a otras metas que también tiene el gobierno. Y esto también muy ligado
a estrategias antipredatorias, que también es un tema que está también, digamos, muy latente en este momento en el país. Vamos a hacer también, que les quiero mostrar un ejercicio en paisajes, en humedales, en las zonas de la Mojana, y, digamos, otras estrategias que se han venido trabajando de preservación, digamos, complementarias a las áreas protegidas actuales, más in situ con las comunidades. Y por último, pues quiero mostrarles como unas estrategias de monitoreo que se han hecho en paisajes ganaderos. Esta diapositiva es para mostrarles un ejercicio que se hizo en el Valle del Sibundoy con la metodología pues para hablar de las evaluaciones de sostenibilidad, en donde pues vinimos haciendo ese ejercicio de mapeo de los servicios. O sea, quisimos empezar a evidenciar esos servicios en dónde están, en dónde está esa oferta de alimento, que es algo muy importante, pero ese alimento, si realmente está en las zonas en donde su uso es el adecuado. Se trabaja obviamente en secuestro de carbono, en control de erosión, oferta hídrica, regulación hídrica. Y aquí el mensaje que queremos dar es que se construye un análisis en unidades de paisaje, evaluando, digamos, cómo es esa configuración espacial, cómo están esos arreglos en el paisaje, pero estamos abordando diferentes frentes. No es solamente un indicador por aparte, sino que estamos incluyendo múltiples indicadores para poder entonces sí hablar de esa rentabilidad, para poder hablar de esa salud de los ecosistemas, para poder entonces evidenciar qué tan productivos son. Y a la final obtenemos un insumo que es sostenibilidad de paisaje, en donde aquí podemos tomar decisiones de decir, bueno, nuestro escenario actual no es el más exitoso posible. De acuerdo al indicador, estamos viendo que la sostenibilidad en el paisaje está de baja medio, entonces aquí realmente urge en realizar una reconversión productiva o una forma de producción más eficiente que permita que estos indicadores pues vayan mejorando, ¿no? Obviamente esos son paisajes de economías campesinas, entonces pues entre más variables incluyamos que estén también relacionadas como desde esa parte más local, pues obviamente es más robusto el análisis, ¿no? Este es como un ejercicio desde el mapeo, pues tratando de incluir diferentes aspectos. En el tema de herramientas de manejo del paisaje, este es un ejemplo de un proyecto que se está trabajando en el páramo. Aquí lo que se busca es poder decir cuáles son esas estrategias de implementación que se deben llevar a cabo en este caso, digamos, a nivel de finca, digamos, es un modelo de finca. En este caso, para las áreas de montaña, se propone entonces que la ganadería incluya muchos aspectos en el paisaje, pues obviamente queremos preservar las áreas que están todavía en pie, si son zonas de páramos, si son zonas de arbustales, tratar de mantener la mayor cantidad de la naturalidad posible, pero también se busca reactivar, digamos, esa biodiversidad en el paisaje a través de la conectividad. Entonces hay muchos elementos que nos ayudan en la conectividad, mucho más allá de los corredores. Tenemos, por ejemplo, las cercas vivas, digamos que tienen una doble función también, en últimas que actúan como barreras contra viento. Tenemos también cerramientos en los fragmentos de los bosques, es deseable para que el ganado no esté ingresando a pastorear pues, las plantas, digamos, si está una regeneración pues empezando a salir. La idea pues es que se mantenga lo más controlada posible. Siempre buscamos es que tratar de aumentar esas áreas naturales con una producción más eficiente que incluso se puede hacer en un área mucho más pequeña, enriquecer también esas áreas. De pronto hay especies que se han perdido y en esto aquí entra a jugar un papel fundamental que son los viveros, en donde pues ellos también nos dan ese material, esas especies que son valiosas, esas especies que queremos recuperar, que estén disponibles para las comunidades, además de generar pues unas dinámicas sociales muy interesantes también asociadas a la misma restauración. Y también, pues obviamente queremos mantener, digamos, la preservación de los cuerpos de agua para la misma, pues, oferta del servicio, ¿no? Esto es como un ejemplo de los arreglos que se proponen. Entonces, la idea es que de acuerdo a cada ecosistema, pues, se propone un arreglo, pues, acorde con las condiciones de cada lugar, ¿no? Entonces, en páramo, pues, por ejemplo, si está el pino el eucalipto, que es un árbol, y sabemos que el páramo, pues, la configuración de la vegetación es más arbustiva, pues, se propone algo que esté acorde, ¿no? Lo mismo si estamos trabajando en sabanas, pues la idea es que no vamos a tener unos árboles gigantescos, sino también un manejo de pasturas. Entonces, muy dentro de la lógica para poder seguir, que esta misma reconversión empiece a integrarse, tener una función que mitigue un poco más esa degradación que se presenta en el territorio. Aquí entonces el siguiente caso que les quiero mostrar es un trabajo que se hizo en el oriente antioqueño. Aquí aquí tenemos un problema, era que estaban empezando a haber mucho conflicto por ataques de felinos a la ganadería, ¿no? Estamos hablando pues de fincas de personas que tienen 4 o 5 animales nomás, entonces pues
digamos que este conflicto pues era bastante representativo para ellos, pero adicionalmente la corporación venía trabajando en una estrategia tanto de conectividad en un gradiente que va del páramo hasta las zonas bajas hacia el Magdalena, y se estaba mirando, bueno, cómo debería ser el tipo de producción en estas zonas y qué hacemos entonces para empezar a mitigar y adaptarnos a esa condición de tener a los felinos pues rondando, que para nosotros era todo un privilegio, pero pues para las comunidades pues no era tanto, ¿no? Entonces aquí la idea era proponer un enriquecimiento de esos sistemas productivos. La corporación ha trabajado mucho más en enriquecimiento de árboles frutales y más del tipo forestal, que es, digamos, la vocación de uso que tiene esta zona. También un aliado muy importante era el establecimiento de colmenas para tener abejas meliponas nativas. También se había venido trabajando mucho con la corporación, ha capacitado mucho a los campesinos para trabajar en este tema, y además pues era un pretexto para nosotros poder decir que había que mantener el bosque en pie, y representaba, digamos, un ingreso que para, digamos, la economía campesina pues hacía un aporte importante dentro de su economía. Trabajamos el tema de huertas orgánicas, el manejo de compostaje, aprovechar residuos y pues también sacar abono orgánico para los mismos cultivos que ellos tenían. Y empezamos a apoyar un sector también que tenía mucho desarrollo en la región, que era el de turismo de naturaleza, más turismo comunitario. Aquí se hicieron unos talleres más recopilando como las formas de producción tradicionales, cuáles eran los platos que tradicionalmente se cocinaban en la región y cómo eso entraba a ser también un elemento que era un atractivo dentro de ese mismo turismo, ¿no? Teníamos que recuperar esas áreas que empezaban a restaurarse, empezaban a integrarse a todo este tema de la gastronomía, y también pues una adecuación en los senderos, en las fincas que estaban ofreciendo sus servicios de ecoturismo. Y obviamente pues a nosotros nos interesaba también esas áreas para la restauración. Lo importante aquí era que queríamos, para este caso, detener la deforestación que estaba muy disparada, y queríamos entonces decir, bueno, la idea es que tengamos qué sistema productivo detener para detener esa deforestación. Entonces es un ejemplo, digamos, del arreglo que se proponía para la finca. Entonces un sistema de cercas vivas acá en el filo de la montaña, que aquí ya después se ve como, digamos, un crecimiento en la vegetación. La misma división de potreros, lo que les comentaba, la cerca eléctrica, cerca a las áreas en donde pues están las áreas de bosque natural, pero adicionalmente contribuyen aquí a retener sedimentos, controlar la erosión y mejorar la calidad del agua acá en este drenaje. Y pues además de todo el sistema de huertas, ¿no? Y el tema de los felinos, pues, que era el que nos llevaba allá, cómo hacíamos para que una especie tan carismática, pues entonces tuviera un papel fundamental en esa restauración del paisaje, pero también cómo la integramos dentro de la ganadería, ¿no? Entonces, pues, nuevamente para nosotros era maravilloso que un jaguar estuviera en esa zona, no está reportada, había pumas también, pero obviamente es una especie que da miedo. Y bueno, ¿qué hacíamos entonces? Pues para empezar a atacar ese conflicto, que en últimas a veces también era mala percepción de las comunidades, ¿sí? De pronto, bueno, uno, pues las personas tienen 4 vacas, se les comen 2, pues es un montón, pero uno dice, bueno, una vaca al año de pronto no es tan grave para el felino. ¿Cuál es el problema de por qué ellos están atacando, no? Entonces aquí lo que hicimos fue generar una estrategia más de la adaptación al conflicto. Entonces, diferentes elementos cómo se unen para poder, digamos, que enfrentar este problema que se presenta. Entonces, por un lado, entonces, como les comentaba, ese sistema de producción sostenible, qué estrategias servían para mitigar ese conflicto, y sobre todo acá era muy importante cómo ahuyentar esos felinos. Y aquí eso fue lo que denominamos adaptación, y vimos cómo el avance de la comunidad, digamos, en estos temas en que en un momento que odiaban al jaguar, y ya después ellos súper felices lo reconocían, sabía que rondaba en su zona, y el proceso con ellos de qué hacíamos. Entonces aquí un ejemplo de lo que se hizo, que se ha venido trabajando mucho con Cornar, es un prototipo de impacto lumínico. Entonces esto es ponerle la linternita al caballo o a la vaca. Esto en la noche, digamos, que espantaba a los felinos, o cualquier otra estrategia que estuviera pronto asociada a ruidos o a olores, que lo que hicieran fue evitar pues que el jaguar se acercara mucho a las casas. Obviamente pues tener el ganado cerca, un cercamiento. Entonces muchas estrategias que realmente ni siquiera son tan costosas. Por ejemplo, en este caso, el del dispositivo que se generó con mano de obra local tenía un costo de 56,000 pesos local, comparado con digamos, la producción que venía en Estados Unidos, que podía tener un costo de entre 290,000 a 450,000 pesos. Y es un topper con un panelito solar, y que funcionaba muy bien, en lo que pues se alcanzó a monitorear en el proyecto. También entonces se trabaja mucho el tema de las pesebreras, el manejo del pasto,
las cercas eléctricas, entonces cerca a la casa que estuvieran los animales para que, digamos, el felino no se acercara. Y algo muy interesante que descubrimos allá, el tema de ganadería regenerativa, ¿no? Entonces, ahorita les muestro, esto fue la adecuación que se hizo en los senderos, en una de las fincas que tenían ese servicio. Entonces ya como hablar de que aquí en esta finca llegan los felinos y tiene ese valor agregado de que es un atractivo porque es probable que esté el jaguar por ahí. Y ese es un modelo de la ganadería regenerativa. Entonces, lo que ha venido trabajando el dueño de esta finca, que se llama Román, se me olvidó el nombre, es cómo entonces empieza a activarse esa regeneración de las áreas naturales, pero también hay un manejo dentro de la ganadería. Entonces es un sistema de rotación de praderas que, que impide que el ganado esté por mucho tiempo, que no haya tanto pisoteo en el suelo, aprovecha el mismo abono de las excretas del ganado, pero entonces también empieza a incrementar la biodiversidad y él mismo lo ha evidenciado que incluso puede producir en menor área, tiene disponibilidad de pasto incluso en épocas secas. Lo que no queremos es este estado, ¿cierto? Yo creo que en términos de productividad, estos suelos tan erosionados que realmente ni siquiera producen es lo que queremos evitar. Es también como el mensaje que queremos dar, es cómo incrementamos esa rentabilidad. Entonces esto lo hemos venido, digamos, hemos querido ponerle cifras a estos servicios, pero también a la reconversión productiva, en donde este es un ejercicio que hicimos para la Amazonía, en una ventana en Caquetá, en donde partimos de un análisis de paisaje, en donde vemos qué elementos debemos restaurar, qué elementos debemos activar la conectividad y cómo entonces debería ser el tipo de producción en este paisaje. Y acá lo que hacemos es visitar unas fincas como con casos exitosos versus las que vienen produciendo de forma tradicional, lo denominamos así. Y aquí entonces ya empezamos a ver cosas que son muy interesantes porque como de una ganadería doble propósito que tiene unos márgenes de rentabilidad específicos, en la medida que estos sistemas sean más integrados, ¿no? Ya incluimos cercas vivas, árboles dispersos, incluso fincas que ya trabajan con mejoramiento genético o la misma oferta de los servicios. Entonces, fíjense ustedes cómo incrementa también la productividad en estos paisajes, ¿no? Que es el mensaje que queremos dar. Y lo que proponíamos acá era entonces diversificar el predio. Entonces sabemos que la ganadería es un renglón súper importante en la economía del país, del cual también nos han dicho depende mucho pues el bienestar de las comunidades, porque digamos, es el ahorro que tienen muchas veces los campesinos, la forma más fácil de pronto de conseguir dinero de un momento a otro. Pero entonces, ¿cómo empezamos a diversificar ese paisaje para que tengamos la ganadería en las zonas que es adecuado producir ganadería, pero entonces podemos, digamos, identificar otros elementos en el paisaje? Ahí, digamos, en el caso de la Amazonía, pues estamos insistiendo mucho con el tema de la miel, porque es el que nos permite, digamos, favorecer la regeneración de las áreas naturales. Obviamente sistemas agroforestales, que es la vocación que tiene el uso allá digamos, en la región, con los diferentes, digamos, forestales y frutales que son propios también de la Amazonía. Y empezamos a incluir el tema del ecoturismo, que también está muy, muy fuerte, y cómo entonces este manejo integrado en la ganadería, pues también tenía ese valor agregado. Y esto aquí lo que logramos también incluir fue las ventajas de tener regeneración natural en los bosques. Entonces, no solo incrementamos la productividad, diversificamos el predio, pero es clave mantener esas áreas que deben restaurarse y las áreas que digamos están en preservación. Entonces, el mensaje es poder vender una idea de cómo detener deforestación en estas fincas de agricultura pues y de economía campesina. Incluso pues hacemos unas propuestas de cómo debería ser el predio, manteniendo entonces principios básicos dentro de esas herramientas de manejo del paisaje, en la protección de las cuencas, en los nacimientos, de pronto unas zonas en donde la vocación es más forestal, pues potenciar lo que es forestal, pero también zonas en donde pues tiene que estar la ganadería, entonces cuáles son las zonas más adecuadas y cómo debería ser pues de acuerdo a las condiciones de cada región. Este es ya digamos un escenario más mojanero, de más anfibio. Aquí pues estos son nuestros vecinos en las zonas de la Mojana. Y pues ustedes saben, la Mojana ha sido una región supremamente azotada pues por las inundaciones. Hay unas cifras pues muy generales de 115.000 bovinos que murieron en esa oleada invernal del 2010, hablándose de más o menos de 1.400.000 animales desplazados. Y en últimas esto pues también cómo se traduce en pérdidas, ¿no? Y aquí lo que hemos venido trabajando con el PNUD hace más o menos 4 años es entonces esa misma conectividad, en este caso siendo un ecosistema anfibio, incluimos esas áreas que son de inundación, esa conectividad acuática que hay, pero también cómo se articula con lo terrestre.
Y aquí pues se han venido realizando digamos, una implementación de restauración en áreas que permiten también recuperar las zonas de pesca, que son muy importantes dentro de la región, y cómo entonces instaurar, digamos, esa implementación en estos pequeños puntos que se ven en esta zona. ¿Cómo cambia esa configuración del paisaje? Fíjense ustedes que aumenta este halo amarillo y rojo, empieza a aumentarse, entonces también hay una mayor disponibilidad de hábitats que las especies pueden empezar a usar. Entonces empieza a activarse toda esta funcionalidad del paisaje. Y acá entonces nos vamos a uno que también es más plano, que es en las zonas de la altillanura, en el Meta. Ahí entonces este proyecto también veníamos evaluando la conectividad para el cafuche, el cerdo de monte, creo que le dicen, donde también desde ese enfoque de paisaje identificamos los tipos de coberturas presentes, las coberturas que están más asociadas a lo que es digamos, un tipo de producción ganadero, y con ello lo que hacemos es construir algo que se denomina en los análisis de conectividad, que son grillas de resistencia, o las zonas por donde las especies se pueden desplazar o no. ¿Sí? Cuáles son las zonas que tienen que evitar y por donde sí es, digamos, la forma en donde ellos con tranquilidad pueden moverse. Entonces se identifican esas áreas que son claves, en donde están las especies y se mueven, y entonces esto cómo se constituye en una matriz en donde pues tenemos esas áreas para la conectividad, incluso con esas áreas en azul, que son los grandes núcleos en donde, digamos, las especies tienen su hábitat fundamental, pero pues adicionalmente están, digamos, interactuando con esa dinámica de las sabanas, y esas propias sabanas también, como la misma ganadería tiene fisionómicamente un parecido, ¿no? Entonces está la ganadería, de pronto conviviendo con estos animales, y de pronto es un sistema que no choca tanto con el mismo, pues con la misma dinámica ecosistémica original de la región. Y un último ejercicio, pues también se ha venido trabajando algo que se ha denominado estrategias complementarias de conservación in situ. Vamos, aquí también es para darle el valor no solo a esas áreas protegidas del orden nacional y orden regional, que son extensas. Aquí lo que se busca es darle valor también a esas iniciativas que son más locales dentro de la sociedad civil. Y ahí empiezan a generarse también una serie de dinámicas de interacción, empieza como a conocerse diferentes puntos de vista con la comunidad. Entonces tiene ese enfoque que es más comunitario, ese diálogo con las instituciones. También buscamos ver esa evaluación a diferentes escalas con diferentes figuras. Entonces no solamente la preservación del área en pie, sino que aquí también entran a participar esas áreas de restauración que veníamos hablando, pero también ese uso, y genera unas redes pues también de colaboración locales que son muy interesantes y que también pues son modelo para otras áreas de preservación en la región, y además pues otros modelos de producción que están contribuyendo a, digamos, aportarle a ese sistema de áreas protegidas, y también estamos reactivando la conectividad funcional de esas áreas. Ya para finalizar. Nos quedan 3 minutos. Sí, ya finalizo. Aquí pues el último mensaje que quería darles era pues la importancia del monitoreo, como lo mencioné al inicio. En este trabajo en el Oriente Antioqueño, por ejemplo, en cada una de las fincas se tenían cámaras trampa, entonces pudimos evidenciar, ahí lo ven en las fotos ustedes en esta zona. Evidentemente el jaguar está en la región, está el puma, algunas de las presas, entonces también son hallazgos interesantes que incluso pues animan mucho a las comunidades, porque bueno, ¿qué hacemos? Estamos conviviendo con este majestuoso animal, entonces venimos monitoreándolo. En la altillanura pues también se hizo un ejercicio aquí de monitoreo más usado con escarabajos, que tienen pues un papel fundamental en el ciclaje de nutrientes, pero también mucha afectación pues por todos los antibióticos y este manejo de garrapatas con el ganado. Entonces, para evidenciar un poco eso, el papel de las plantas en la captura de carbono, y pues como tal la presencia pues de, estos eran los bioindicadores acuáticos con macroinvertebrados para mirar calidad de hábitat. Y este fue un ejercicio en la finca en Antioquia se trabajaba con ganadería regenerativa, pues se hizo una expedición, de esas expediciones bio que organiza el instituto, y pues claramente hay un gran número de especies en esas fincas. Los mismos dueños de las fincas dicen, sí, es que en la medida que hacemos estos sistemas de reconversión, empiezan a aparecer más plantas, empiezan a aparecer más individuos, llegan más aves, entonces creo que se generan también unas dinámicas de apropiación de la biodiversidad que son muy interesantes, y el señor que trabaja en esto pues lidera un grupo gigante de ese trabajo con ganadería regenerativa. Entonces creo que también esto ha servido para que él, digamos, que estemos más orgullosos de su trabajo, porque pues puede dar datos y puede dar fe de la cantidad de biodiversidad que alberga en su finca.
Ya unos 4 mensajes claves finales que quería darles, pues bueno, este manejo sostenible, pues obviamente tiene un gran énfasis desde lo que es recurso hídrico, pues ya sabemos que la demanda pues por agua va a incrementarse mucho digamos, en el corto plazo y sobre todo pues en el sector agropecuario, entonces es muy importante pues tomar medidas en este aspecto. Adicionalmente los suelos colombianos pues son suelos que no en todas las partes pues son suelos que son incipientes o que no son, pues su vocación no es tan productiva, entonces tenemos que empezar a, digamos, a trabajar con ello, más como entonces ese papel de la biodiversidad empieza a enriquecer estas dinámicas o por lo menos a que no se degraden tanto. Tenemos zonas muy degradadas como la andina y la Caribe, en la región andina donde el carbono orgánico del suelo pues es mayor. También tenemos todo, digamos, enfocado a pensar en que ese uso inadecuado pues necesita una atención urgente en gestión de los suelos, que también es, yo creo que uno de los elementos y de los compartimentos del paisaje que han sido más olvidados, esa gestión del suelo, ese uso y el abuso del suelo, y sobre todo esas estrategias de control de erosión y sedimentación. También, pues bueno, el ambiente y toda esta parte de la biodiversidad, entonces, ¿qué servicios nos está prestando? Entonces, el suelo, agua, aire, la misma flora y la fauna, esos servicios de control de plagas, de inundaciones que realmente son los que están permitiendo tener un sistema productivo más rentable. En la gráfica que yo les mostraba, el tipo de producción era muy asociada al bosque y vemos unos márgenes de rentabilidad muy interesantes y digamos que se puede mantener a largo plazo. Esos arreglos eran evaluados a 20 años, entonces era muy, muy importante evidenciar que realmente hay un beneficio, digamos, en mantener esas áreas naturales y sobre todo ese bienestar social que volvemos e insistimos que es tan importante en esas economías campesinas, pero digamos que también busca, digamos, atacar esas empresas, las grandes empresas y la industria también, pues que deben estar vinculadas ahí. También pues queríamos como dejar en claro que, digamos, que la ganadería es un sector importante en Colombia y en el mundo, y ya los temas de ocupación ganadera que no, pues, que claramente se salen del marco de la legalidad, pues no lo categorizamos como un uso agropecuario y ahí obviamente hay que implementar otras estrategias porque pues muchas veces ni siquiera son personas que viven ahí, no son propietarios, entonces generar ese sentido de pertenencia es mucho más difícil. Y pues bueno, que la ganadería pues tiene, digamos, un escenario potencial muy positivo en donde pues se pueden implementar, incluir muchas cosas desde la biodiversidad, y muchos aspectos desde la socioecología, desde el mismo paisaje, digamos que empiezan también a permitir otros arreglos que beneficien a la flora y la fauna, beneficiar también ese estado de naturalidad, sobre todo en los ecosistemas que son, digamos, que tienen más afinidad, como las sabanas, y también entonces empezar a trabajar con esos ritmos estacionales de inundación propia en humedales. Y digamos, en un caso de buen manejo, pues la ganadería también tiene un papel fundamental en la dispersión de semillas, también tiene un aporte en el que se pueden, digamos, utilizar desechos de otro tipo de producción. Entonces, por ejemplo, lo que sobra en las cosechas también, digamos, que contribuye a su dieta. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden empezar a trabajar con ellas. Y ya con esto me despido. Entonces, muchas gracias por la participación. Y ahí quedan pues nuestros contactos. Mi jefe Wilson Ramírez, que tuvo una incapacidad, entonces se disculpa, y Clarita Bustamante, que también pues ya ustedes la conocen, que ha hecho gran parte fundamental en este trabajo. Muchas gracias, Paola. Realmente has hecho una intervención muy interesante, paseándonos prácticamente por toda la geografía colombiana. Compartimos muchos de los elementos, yo creo que reivindican mucho el rol y el papel que tiene la ganadería para la sociedad en Colombia, y obviamente una gran cantidad de alternativas e instrumentos que creo que son de interés máximo precisamente a nivel de lo que estábamos trabajando en la mesa. Muchas gracias, Paola, la verdad que muy complacidos por tu presentación. Muy Muchas rápidamente, no les olvide que nosotros estamos siendo, no a ti, estamos obviamente a través de 3 vías, por Zoom, por Facebook Live y por la página de Sociedad Sostenible, gracias a la Fundación Proyección Ecosocial. No se les olvide, por favor, escribir preguntas, y le doy el uso de la palabra a Astrid para que iniciemos el diálogo entre Paola y el doctor Brian a 2 elementos que consideramos fundamentales, y complementemos las preguntas que el público nos quiera y nos tenga a bien. Gracias. Adelante, adelante, Astrid, por favor.
Listo, gracias, Germán. Bueno, básicamente hoy hicimos como un cambio en la dinámica, donde lo que pretendemos es que Brian y Paola nos apoyen desarrollando y conversando en torno a esta pregunta que estoy proyectando. Básicamente es precisamente eso. ¿Por qué creen ustedes que históricamente esos reportes que se han hecho con respecto a la sostenibilidad, pues en términos de avances en la sostenibilidad en la ganadería bovina, se centra principalmente en la biodiversidad, en la productividad, en los insumos, en procesos, en lo que son las prácticas productivas, buenas prácticas ganaderas, en lugar de tal vez identificar, evaluar esos resultados y generar esas evidencias del estado de la sostenibilidad en estos paisajes ganaderos? Y esto pues en relación en lo que se ve reflejado en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en la economía local y en todas esas personas que conforman el tejido social. Entonces ahí le doy la palabra a Brian y a Paola tal vez para que ustedes en unos 10 o 15 minutos pudieran desarrollar esta pregunta, y luego de esto pues tal vez para ir avanzando pensar en, a partir de, digamos, de ese planteamiento de ustedes, cómo se puede migrar eso hacia los otros eslabones de la cadena de valor en términos de la ganadería, ¿no? Entonces, cierro mi micrófono y le doy como la palabra. No sé si quieres empezar tú, Paola, o Brian, cuál de los dos quisiera iniciar, y dejo compartida mi pantalla. Brian, por favor. Bueno, Paola, gracias. Es una pregunta muy interesante. Ahora, yo cuando empezamos con la preparación de este evento de hoy, yo estaba haciendo referencia al trabajo que aquí en CATIE hemos hecho sobre la sostenibilidad del manejo forestal. Y la ola de trabajo sobre sostenibilidad del manejo forestal empezó en los años 90, o sea, hace más de 20 años. Se crea el FSC, el Consejo de Manejo Forestal. Se crean los principios del FSC que gobiernan o que conceptualizan el buen manejo forestal. Yo percibo que el inicio de este proceso en el sector forestal, mi impresión es que se debe a la vulnerabilidad de los bosques demostrada en los años 90, al hito en el proceso que fue la conferencia de Río de Janeiro en 1992, y la ola o el gran auge de interés en sostenibilidad que fue generada a partir de la conferencia de Río. Ahora, en cuanto a lo ganadero, que ustedes saben no es lo que yo hago, sin embargo, para nosotros la producción ganadera es un componente de nuestro concepto de paisaje productivo. Me parece que se entiende por qué empezarían con productividad, y es apenas hasta ahora que tenemos las metas de sostenibilidad del 2030, tenemos la década de las Naciones Unidas de la Restauración, reconociéndose que grandes extensiones de tierras dedicadas a la ganadería podrían considerarse degradadas. Tenemos ahora el conocimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad ganadera. Y tenemos la conciencia de la crisis climática. Entonces, tal vez aterrizando, yo creo que se puede ver una secuencia de temas en evaluación de sostenibilidad a partir de Río 1992. El énfasis empezó en bosques por buenas razones. Creo que
la multiplicidad de temas ahora ligada a la ganadería nos está realmente obligando a prestar mucha atención a la sostenibilidad del paisaje ganadero. Bueno, espero que no se me ha hecho muy largo, pero esa es mi respuesta inicial. Listo, gracias, Brian. Ahora te doy la palabra, Paola, tal vez para que tú nos puedas aportar en esta discusión. Bueno, pues sí, yo también me pregunto por qué no hemos logrado esto. Yo creo que algo que hemos aprendido mucho en el instituto es como ese trabajo interdisciplinario también, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Brian también es esta crisis climática, este estado de degradación, estas mismas metas mundiales, pues también nos han puesto esos retos de integrarnos, ¿no? Entonces ya no podemos estar como cada uno por su lado porque las dinámicas, pues digamos, son más complejas. Yo creo que en eso, en ese sentido, pues lo hemos hablado mucho en la oficina también, nosotros en el papel de ecólogos, de biólogos, de las personas que trabajamos en la parte ambiental, cómo también empezamos digamos, como a quitar ese paradigma de que la ciencia es aparte, la producción es aparte y que no podemos ir de la mano, ¿sí? Como que también no, los sectores productivos no porque solo es a preservar, no, entonces tenemos esa dinámica de integración. Creo que un poco también ha sido en que pues a veces la ciencia puede parecer muy cerrada, no sé, creo yo a veces que de pronto a veces no genera tanta atracción, pero pues es algo que estamos empezando a trabajar y creo que sobre todo el hecho de uno tener esa cercanía a nivel local, poder aterrizar esos procesos, también pues hace que empiece a existir, digamos, esa integración. Hay también otros aspectos, hablamos también con Clarita Bustamante, pues todo este tema de las certificaciones, ¿no? De las certificaciones de sostenibilidad, pues ahí claramente debe haber un diálogo también con las empresas, cómo se empieza, digamos, a exigir que las empresas realmente tengan estos cumplimientos de sostenibilidad de forma integral, ¿no? Digamos, no solo carbono, no solo recurso hídrico, sino esas estrategias que son integrales, que creo que se ha empezado a avanzar mucho en eso, pero sin embargo ahí en el tema de estándares pues muy pocas empresas están trabajando pues en esos temas en Colombia, de la gran cantidad de empresas que hay en el país, pues no más de 50 digamos que están trabajando en eso, solamente hay una certificada que es la que ha venido trabajando, pero sobre todo es como esa cadena de valor. O sea, yo creo que los servicios también nos han dado ese mapeo y esa evaluación de los servicios ecosistémicos nos han también forzado a ello, porque hay muchos productos derivados, por ejemplo, de una finca que ya tiene todo ese sistema complejo de producción. Por ejemplo, las zonas en donde está el jaguar. Hay productos derivados de ahí que tienen como una denominación de origen, un sello específico que tiene un valor, y esas áreas de preservación pues también tienen un valor de interés por la comunidad, de inversión, de lo que sea. Eso también tiene un valor adicional que no lo hemos incluido. En la evaluación económica que hacemos metemos todo ese valor que digamos no está garantizado ni se está incluyendo desde el inicio, y también mucho trabajo digamos, en las cadenas ya pues de comercialización, todo el manejo que se hace pues a los productos, cómo entonces ese diálogo, la empresa, no sé, por ejemplo, Nestlé, por poner un ejemplo, cómo entonces agremia a los demás campesinos en la región que también son productores de leche y se genera esas interacciones también, por ejemplo en el caso del Caquetá, que garantiza como unos precios, está ejerciendo esa labor de brinda esa labor de extensionismo que es tan importante y que siempre en las comunidades lo piden. Entonces, digamos que es ese abrir esa comunicación entre los diferentes sectores para que empiece, digamos, que salir a flote todas estas nuevas estrategias de sostenibilidad, porque pues tienen un valor, además de que son innovadoras en este momento, pues tienen un valor económico agregado, ¿no? Listo, Paola, muchísimas gracias. Yo creo que el tiempo es corto y quisiéramos como poder ampliar más la discusión, pero aquí pasamos a leer las preguntas de los participantes y le doy la palabra a Germán en esta diapositiva. Ok, bueno, muchas gracias, Paola y Brian. Vamos a hacer rápidamente, recoger las preguntas del auditorio. Ya las tenemos listas. Voy en primera instancia, voy a formularle una pregunta a Brian y una pregunta a Paola para ir como en esa simultánea. Sencillamente quería compartir con ustedes, estas son las cifras que llevamos al día de hoy, antes de este webinar. Tenemos 5 conversatorios, hay 21 países que se han conectado. Prácticamente ustedes ven que toda América, desde Canadá
hasta Argentina y la Patagonia han venido asistiendo a los webinars. Tenemos varios países de Europa, tenemos también Australia, hemos tenido 497 reacciones, 1.800 registros y 8.200 visualizaciones. Eso nos dice que realmente ustedes han aceptado y es gracias a ustedes que los conversatorios cada vez tienen una mayor dinámica. Bueno, paso a las preguntas muy rápidamente. Inicio con Brian y la primera dice lo siguiente. En el enfoque del paisaje, Brian, ¿es entendido entonces como una escala o como un nivel de organización biológica? Sí, gracias, Germán. Y es una muy buena pregunta. Y estos temas siempre generan discusión, pero para nosotros, y estoy seguro que en el contexto del enfoque de paisaje, como yo lo presenté, es una escala. No es un nivel de organización biológica. Puede serlo, pero para mí, para que esto tenga sentido, para que tenga el enfoque de paisajes posibilidades de ser implementado, pues nos reunimos con los actores interesados en un territorio y una manera importante de definir el paisaje es que lo definan los actores. Entonces hay metodologías para hacer análisis participativo de paisajes. Pero es una escala que para aplicar el enfoque de paisaje a la gestión tiene que ser delimitado el paisaje en actividades participativas con los actores. Si es equivalente a un nivel de organización biológica o ecológica, porque ustedes sabrán, hay una disciplina de ecología que se llama ecología de paisajes. Pues para mí, en el contexto de la gestión, eso es secundario. No me queda la más mínima duda que la disciplina de ecología de paisajes tiene mucho que ofrecer a la gestión participativa de paisajes aplicando el enfoque de paisajes. Pero para mí, primeramente, es una escala. Puede ser equivalente a un nivel de organización ecológica. Sin ninguna duda, la ecología de paisajes tiene mucho que ofrecer, pero para gestionar delimitemos territorios con actores. Perfecto, Brian, muchas gracias. A continuación, entonces le hago una primera pregunta a Paola. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la contribución económica? Me parece una pregunta bien interesante, Paola. ¿Cuál es la contribución económica a los servicios ecosistémicos en una finca con y sin ganadería sostenible? Bueno, ahí la pregunta. Bueno, digamos que nosotros siempre tratamos de verlo como ese enfoque integral de fincas, ¿cierto? Pero pues obviamente el tema de la ganadería, pues hay un aporte en reducción de producción, pues porque hay menos nutrientes y menos aplicación en químicos. Entonces, en ese sentido, pues puede reducir pérdidas. Y en últimas también, pues la ganadería, pues mal que bien, también puede estar asociada a captura de carbono, por ejemplo, pues en menor medida, pero también en el manejo. Incluso ya, pues varios, digamos, otras entidades que también trabajan en ese tema, hablan incluso de una ganadería que tiene emisiones neutras, por ejemplo. Entonces hay una contribución también, pienso yo que sobre todo un aporte en la fertilidad, es ese aprovechamiento también que se puede hacer con los biogestores, que también pues se trabaja mucho, y pues en últimas es oferta de alimento. Lo que pasa es que pues sí hay que, pues que representa un manejo, pues digamos es un esfuerzo adicional también en temas de capacitación y creo que esa también es una brecha importante, pero entra a contribuir también dentro de ese renglón, ¿no? La idea no, pues hay sistemas que pueden ser más rentables a largo plazo, pero la ganadería también, pues como lo mencionaba, es un sector importante en las fincas, sobre todo en las fincas campesinas, es el ingreso al que se puede echar mano, por decirlo así, de primera, ¿sí? Que está disponible ahí, sí, nos cuenta mucho la finca, si
Si alguien se enferma, entonces vendo la vaca y con eso voy y llevo al médico. ¿Sí? Entonces son cosas que son muy complejas como de erradicar y más bien es como mirar esa forma en que realmente tenga mayores beneficios en la medida que incrementamos como el manejo más adecuado y también pues la diversificación de productos que se pueden ofrecer desde la ganadería. Gracias, Paula. Una segunda pregunta para Brian, por favor. Dice lo siguiente, Brian. ¿Qué alianzas existen entre el sector privado y el estatal para conservar la cobertura de bosques? Sí, gracias, Germán. Nuevamente es una pregunta sumamente importante. Entonces, aquí en CATIE no trabajamos, por supuesto, solo en Costa Rica, trabajamos en los países centroamericanos, República Dominicana, Colombia y otros países, Paraguay, Bolivia. En todos estos países aplicamos un enfoque territorial o enfoque de paisaje, como lo llamé en esta charla. Y en todos estos países, entonces, sea que el territorio es una cuenca hidrográfica, sea que es un corredor biológico, como el ejemplo que di del contexto costarricense, sea que es un bosque modelo de la red latinoamericana de bosques modelo, que es un enfoque de gestión participativa de paisajes, de manejo de territorios, perdón. La formación de las alianzas es uno de los componentes absolutamente claves, por supuesto. No hay gestión participativa de paisajes sin formación de alianzas. Entonces, sobre ese tema, pueden ir a la página web de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo y encontrar información sobre alianzas ahí. Podemos mencionar el caso específico de corredores biológicos y el caso costarricense, como surgió el Programa Nacional de Corredores Biológicos en Costa Rica, porque el gobierno tiene un programa oficial nacional de corredores biológicos. Surge como producto del programa del corredor biológico mesoamericano, que es un programa grande que ahora se está transformando, pero como productos ha generado iniciativas de corredores biológicos en los países miembros. Bien, corredores biológicos en Costa Rica, hay más de 20 oficializados. La mayoría de esos corredores, no todos, pero la mayoría, tienen un comité local. Ese comité es formado por representantes de una gama de actores. Normalmente hay un representante local del Ministerio del Ambiente. Pueden haber representantes de empresa privada. Pueden haber representantes de grupos de productores. Por supuesto, los productores de café y los productores de cacao estarán presentes en los comités de corredores biológicos. Finalmente, la gente es atraída por las reuniones sobre corredores biológicos, motivada muchas veces por preocupación por el recurso agua y preocupación por la vulnerabilidad a desastres naturales. Ok, entonces, total que se forman alianzas, hay procesos de formar alianzas, de tomar iniciativas. Aquí en Costa Rica, el marco político es favorable para la formación de alianzas ligadas a corredores biológicos. Son iniciativas locales, no son iniciativas de gobierno central. Me pueden escribir a mí con mucho gusto, si quieren literatura o, por supuesto, en línea encontrar literatura sobre el Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica. Gracias, Germán.
No, a ti, Brian, muchas gracias. Mira, casualmente alguien me está escribiendo por el interno. Le agradecería a José y Astrid que si podemos colocar la última diapositiva con las coordenadas de Brian y la diapositiva también de las coordenadas de Paola, mientras yo le extiendo una última pregunta a Paola también. Hay mucho interés de este tema. Les recuerdo, como lo dijo la doctora Astrid, estamos creando el repositorio, no se preocupen por ese tema. Hasta ahora vamos, obviamente, engranando el primer conversatorio en este módulo Bio 101, que es en el enfoque a la biodiversidad, los paisajes y los servicios ecosistémicos. Ahí tienen ustedes las coordenadas de Brian. Brian, muy amable por facilitarnos la información. Y dejemos ahí un momentico y luego presentamos la última diapositiva de lo que es la información de Paola, que también tiene muchos requerimientos, Paola, de información. Paola, entonces te hago una última pregunta que nos dirige el auditorio. Es el siguiente. ¿Hay algún modelo existente para medir los servicios ecosistémicos para el aprovisionamiento y la parte cultural en sistemas de producción ganaderos de leche en zonas altoandinas? Bueno, pues a nosotros lo que hemos venido haciendo pues nos rige dentro del enfoque de la valoración integral de los servicios ecosistémicos, la VIPSE. Ahí hemos, digamos, contribuido a ver cómo se hace entonces esta evaluación de los servicios ecosistémicos. Entonces, digamos, como dos componentes. Uno desde campo, que digamos es el que, pues el más aproximado, en donde pues hacemos mediciones directas de los servicios como tal, también la valoración cultural. Pues esto es muy a través de encuestas, de trabajo de percepción con las comunidades. Por ejemplo, para la región de La Mojana se ha trabajado mucho como la percepción de uso, las necesidades de uso de la gente. Entonces, a partir del uso, pues empieza uno a definir cuáles son los servicios que está, digamos, usando en mayor medida la comunidad y cuáles de esos se han perdido. Entonces, ahí, digamos, para cada territorio hay como, pues obviamente un contexto social pues muy diferente. La idea de poder entonces es poder evaluar pues tanto el social, cuáles son los servicios de la naturaleza, cuáles son los mismos servicios de provisión. Digamos, es poder digamos, hacer todo ese mapeo muy a través de ciencia participativa. Entonces, pues trabajar mucho de la mano con las comunidades. Obviamente, pues hay cosas que se miden directamente. Entonces, por ejemplo, el aporte de sedimentos, digamos, a las cuencas, ¿sí? Hay temas muy específicos que también, pues, digamos, están estipulados dentro de este marco. Y la parte, pues, espacial también, como les mencionaba, que es, también hemos hecho ese ejercicio como, bueno, esas coberturas naturales, eso cómo se traduce en servicios ecosistémicos para verlo desde una mirada, pues, mucho más regional. Entonces, pues, ya un tiempo el instituto trabajando desde ese enfoque en que realmente, pues, se puedan, digamos, abordar esos servicios. Y, pues, para la alta montaña, pues se ha trabajado mucho en ecosistemas de páramo. Entonces, pues, digamos que también hay una buena cantidad de ejercicios que ha venido desarrollando el instituto y pues claramente pues están las puertas abiertas pues para compartir la información y también pues para que trabajen con nosotros, que la idea es que entre pues más retroalimentación tengamos de las comunidades y de las empresas, pues es mucho mejor también para nosotros generar pues estrategias mucho más integrales. Gracias, Paola. Hay un tema que antes de cerrar, como ya hemos colocado el correo del doctor Brian, de la doctora Paola, hay aquí una pregunta que no la vamos a responder, sino creo que la van a poder dirigir a sus correos, pero no paso por alto porque me parece que es parte de la tarea de ir mirando cómo los ganaderos, todas las entidades se van acercando a este diálogo que hemos venido impulsando. Pero las dejo, Paola y Brian, no para responderla, es únicamente para que con las coordenadas que ustedes gentilmente nos han dejado, este asistente pueda dirigir su inquietud. Y se las transmito de una vez. ¿Cómo puedo acceder para que nuestra empresa agropecuaria participe con ustedes? ¿Cómo vincularnos a un seguimiento por ustedes? Creo que es un tema muy interesante y creo que parte del ejercicio que desde la mesa estamos haciendo es cómo fortalecer y cómo propiciar este. Bueno, ya Germán, para disculpa, finalizar, ahí mi correo quisiera quedó que mal. por favor el auditorio. Aquí es SpaceX. Qué pena. Sí, Dinos cómo es. Paola.
P. Isaacs. ¿Cómo, perdón? Así como está mi apellido, P de Paola Isaacs. Sí. Así Ok, como lo que el quedó mal fue Humboldt. el nombre, ¿te entiendo? Sí, que es primero la S, PS, y ahí sí el PI en vez de PS. PI Isaacs. Ok. Emilio, José, si Eso me sí. pueden escribir, por favor, por el interno, en el chat, para que les quede a todos. No quería antes Está bien. de despedir el panel y de despedir a los panelistas, que por favor nos regalen sus comentarios. Un dedo para arriba, un like, un aplauso. ¿Cómo creen ustedes que fueron los dos panelistas del día de hoy? Yo sencillamente quiero agradecer en nombre de Astrid, del equipo técnico, agradecerle muy especialmente al doctor Brian, al Katy, a Paola, al Instituto Alexander von Humboldt, porque pues creo que han hecho ustedes un clic frente a un tema que empieza a ser apasionante. Brian, me comprometo y has dejado una inquietud muy grande, que es esa publicación que tú mencionaste de la ecología en los paisajes ganaderos. Creo que vamos a buscar ese libro, lo tendremos también en el repositorio y una serie de bibliografía que creo que va a complementar y va a despertar esta inquietud para ampliar nuestra frontera de conocimiento. De mi parte no tenemos sino únicamente palabras de agradecimiento para todos los asistentes, nuevamente para Brian y para Paola. Fue muy interesante haber compartido con ustedes su conocimiento, su experiencia y la claridad de sus conceptos. Mil gracias. Dentro de 8 días nos vemos a la misma hora, como diría el locutor, y en el mismo canal. Mil gracias. Muchas Una feliz gracias tarde. a Muchísimas ustedes. gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto.